¿Se acuerdan de lo que compartía mi papá la semana pasada? Un reino adentro de un reino. ¿No? Habló de nacer de nuevo para estar inscrito en el registro civil del cielo. ¿No? Habló de la ley suprema del amor y también enfatizó el de no menospreciar la primogenitura, ¿no? Habló acerca de Esaú y cómo él menospreció lo que Dios le había dado, porque Dios había destinado la primogenitura al que nació primero, ¿no? Entonces las promesas y todos eran de él, pero por tener hambre y tener menosprecio, regaló esa bendición por un plato de lentejas. Ahora no sé tú, pero yo no regalaría algo así tan grande por un plato de lentejas, ¿no? Tendrían que ser unas lentejas, pero con un ribeye encima. No. Hoy quiero hablar acerca de no menospreciar lo que Dios nos ha dado. Vamos a estar leyendo de Mateo 25, versículo 14 al 30, donde está la parábola de los talentos. Si tienen su Biblia podemos ir ahí, si no, pues va a estar en la pantalla y yo lo voy a leer. Versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echad en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si le van a poner título, es: no menosprecies lo que Dios te dio.
¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos recibido en algún tiempo en nuestra vida un regalo? Todos hemos recibido. ¿Y cuántos aquí hemos pensado que pues es muy poco, o es muy chiquito, o no es algo que me podía haber dado más? ¿Alguien ha tenido ese pensamiento? Sí, a veces, ¿no? ¿Cuál fue nuestra actitud? ¿Lo usamos o lo guardamos en el closet y dice, no lo usamos? Lo regalamos a la siguiente persona. ¿No? El pastor la semana pasada habló del registro civil celestial. Y cuando nacemos de nuevo, entramos a un reino nuevo, ¿no? Y Dios nos registra en su registro civil como hijos, pero también como herederos y administradores. No venimos al reino de Dios a ser espectadores, venimos con una asignación. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El hijo o el empleado? ¿De quién va a ser el negocio? ¿Del empleado o del hijo? Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? El hijo, porque va a ser del hijo. Y cuando Dios nos admite en su familia, nos volvemos hijos de Dios. Entonces, nos volvemos responsables por caminar en la voluntad de su reino. No, el peligro del menosprecio es que el enemigo número uno de las bendiciones de Dios no es siempre el diablo. A veces es nuestra propia actitud o menosprecio. Vemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Me estaba diciendo a Melinda, ¿qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? Vas a ser como Dios. Pero ya eran como Dios, porque dice la palabra que Dios los hizo a su imagen y semejanza, entonces ya eran como Dios, ¿no? Entonces, lo que hizo la serpiente es hacer que menospreciaran lo que Dios ya les había dado. ¿Cuántas veces hemos visto o traído personas aquí y le hemos dado abiertamente, no? Tenemos un ejemplo de la señora Reina, ¿no? La trajimos, le dimos de comer, le dimos de vestir, todo le dimos. Pero ¿dónde está? Ella tenía acceso a todo lo que Dios tenía para ella aquí. Pero ¿dónde está? Está afuera, ¿no? No, Melinda dijo que la vieron hoy y tenía el ojo ya más hinchado. Y cuando estamos adentro de la voluntad de Dios, caminando adentro del reino de Dios, todas esas cosas van a ser atendidas. Pero cuando los menospreciamos, estamos a la voluntad del mundo, a la voluntad del enemigo. Menospreciar significa darle un valor menor a algo de lo que realmente tiene. Cuando decimos, es que mi talento es muy chico, o la responsabilidad que tengo es muy pequeña, o no es tan importante. O a mí solo me dieron un poquito. Estamos menospreciando lo que se nos ha dado. No, en Mateo 25 vemos el ejemplo de 3 hombres. A todos les dio algo valioso. No sé si saben
Pero un talento en esa época no era una monedita que le daba, no le dio 5 moneditas. Un talento era equivalente a 20 años de salario. Entonces, no sé qué es el salario normal en México, pero era como, ¿qué? 250,000 pesos anuales, más o menos, 200,000 pesos anuales. 20, a uno le dio 20 años, entonces 20 años por 200, 20 por 200 es arriba de los millones, ¿no? Entonces, el que tenía un talento no era que tenía algo que era poquito, tenía mucho. Pero dejó que el menosprecio entrara. La clave de la distribución de los talentos no lo encontramos en el versículo 15. Dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Dios te va a dar conforme a tu capacidad. Y si andas viendo lo que le da a otros y menosprecias lo que te dio, pierdes lo que te dio. Necesitamos ser fieles con lo que Dios nos da. Si te dio una oportunidad es porque Él sabe que eres capaz de hacer eso. El que tenía un talento tenía la capacidad de administrar un talento. El problema es que en vez de ser agradecido por lo que tenía, lo que le dieron, juzgó al que se lo dio y dijo, no, es que tú recoges donde no siembras. Pero uno piensa, sí, pero te acabo de dar 20 años de salario para que tú lo administres, para que tú lo trabajes, sin que tú lo hayas ganado tú mismo. O sea que tú mismo también vas a cosechar donde no sembraste. Pero si estamos viendo o juzgando a los demás, perdemos lo que tenemos. Es como en la historia donde va el perrito cruzando el puente y le trae un huesote y mira el reflejo en el agua y ve a otro perro con un hueso y le ladra y ¡pac! ¿Qué pasa? Pierde el hueso. Porque uno está viendo a otros en vez de estar agradecido por lo que Dios le dio. Entonces, ¿cómo comprendemos nuestra capacidad actual? Dios no reparte las cosas a ciegas. Si hoy tienes un talento o 5, está perfectamente calculado por el Rey del Cielo. ¿Qué evalúa Dios al medir nuestra capacidad? Pues la primera cosa que evalúa es la capacidad de nuestro carácter o de la integridad. La capacidad no es cuánto ruido hacemos o qué tan carismáticos somos, sino cuánto peso moral podemos sostener sin rompernos. ¿Cuántas pruebas podemos pasar sin tirar la toalla? Esa es la capacidad. Es cuánto peso moral podemos sostener sin rompernos. Si le doy la llave de la camioneta a David, ¿qué va a pasar?
siendo ingenioso, lo va a prender, le va a mover la palanca, ¿y qué le va a pasar? Lo voy a matar, dándole algo que está fuera de su capacidad. ¿No? No es porque no se lo doy, no le doy las llaves, no le doy las llaves porque no lo amo. No se las doy ahorita porque sí lo amo. Y si vemos por qué Dios no me está abriendo más puertas o moviendo más hacia adelante, tal vez es porque tenemos que todavía trabajar en algo para poder avanzar. Porque si nos los da, no estamos capacitados todavía para entrar ahí. Se trata de introspección, de vernos a nosotros mismos, con qué cosas todavía estoy luchando, y tal vez por eso Dios no nos permite entrar al siguiente escalón, para que no nos lastimemos nosotros mismos, ¿no? Dios nos protege. Nos protege cuando no nos da esas plataformas o los recursos, porque aún nuestro carácter no ha llegado a la madurez. ¿No? El siervo de un talento tenía la capacidad, pero no tenía el carácter. Prefirió la comodidad y la pasividad y la queja. ¿Qué es la primera cosa que empieza a pasar cuando las personas que traemos y ayudamos se van? ¿Qué es la primera cosa que empieza a pasar? Se empiezan a quejar, ¿no? Empiezan a menospreciar, empiezan a dejar de ser agradecidos. Y eso los lleva de vuelta al mismo lugar donde estaban. Bueno, hablé con uno de los muchachos una vez. Ya van muchos muchachos que hemos traído. Pero hablé con él y digo, todas las decisiones que tú has hecho en tu vida te han traído exactamente a donde estás. Y debes de entender que si tú sigues en ese mismo razonamiento, te van a llevar otra vez al mismo lugar donde te fuimos a sacar. Porque necesitas crecer tu mente y entregar tu corazón a Dios. Y empezar a estar agradecido por todo lo que las personas han hecho para ti, ¿no? La capacidad, la segunda cosa para comprender nuestra capacidad actual es que la capacidad de la mentalidad o la perspectiva que tenemos, la perspectiva que debemos de tener es la perspectiva de Dios, ¿no? El siervo del versículo 24 revela su mente. Señor, te conocí que eras hombre duro. Si yo te doy 20 años de salario, ¿piensas que me dirías que yo soy un hombre duro o un hombre dadivoso? Amaya, aquí hay 2 millones de pesos para que tú administres. Soy duro, no me das nada. Es la actitud que tenía. Por lo mismo de que su mente estaba viendo las cosas en una mentalidad equivocada, su capacidad fue encogida. Porque su visión, la visión que él tenía de Dios, lo que él veía de Dios, estaba distorsionado. Y a veces pensamos, el pastor me quiere que haga esto, no quiere que haga esto, no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro. Pero muchas veces es para nuestro propio bien, porque nos está queriendo evitar que caigamos en un problema
que nosotros no vemos. El miedo paraliza nuestra capacidad. Si vemos a Dios como un jefe cruel, o al pastor como un jefe cruel, o al encargado del área como un jefe cruel, vamos a actuar con miedo. Vamos a enterrar lo que nos dio. Pero si entendemos la palabra y sabemos que es verdad, entendemos que dice la palabra, si yo pongo primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Todas las otras cosas van a ser añadidas, ¿no? Dice, ¿para qué? Si las flores del campo, mira cómo las viste, y las aves, cómo les da de comer, ¿cuánto más te ama a ti? Lo único que nos pide es que lo pongamos a Él como primeramente lugar en nuestra vida. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? Vivimos agradecidos sirviéndole a Él, sirviendo a su reino, levantando su reino, poniendo lo que Él quiere como primer lugar. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que Él sabe nuestras necesidades aún antes de que nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos adentro de lo que se llama tiempo. Y Él es el creador del tiempo y vive afuera del tiempo y sabe lo que vas a necesitar en 2, 3 días, en una semana, en un minuto, ¿no? Por eso dice que Él da en el tiempo exacto. No da tarde ni temprano. Amén. Pero tenemos que tener la actitud, el corazón correcto hacia Él. Él es un Padre generoso. Él es un Padre que respalda a sus hijos. Él quiere que nos atrevamos a invertir nuestra vida, nuestro tiempo y nuestros dones en su reino. La tercera cosa para poder comprender nuestra capacidad actual es la capacidad de la habilidad operativa o la diligencia. El que recibió 5 talentos y 2 talentos, ¿qué pasó con ellos? Si lo leemos, se movieron inmediatamente, lo empezaron a trabajar. Tenían el hábito de trabajar. Sabían cómo administrar. No esperaban a que alguien más los moviera. No esperaron pues Eliud no me dijo nada, así que no lo voy a hacer hasta que él me diga. ¿No? O el pastor no me dijo, entonces hasta que él me diga, lo voy a hacer. O Ana no me dijo, entonces hasta cuando ella me diga, entonces voy a echarle la levadura. ¿No? Se empezó a mover, inmediatamente lo empezaron a trabajar. No dice cuánto tiempo pasó, pero dijo que pasó mucho tiempo. Y todo ese tiempo lo estuvieron trabajando y duplicaron lo que les había dado. ¿No? Dios respeta nuestras limitaciones técnicas actuales. Si no sabes administrar 1,000 pesos, no te va a poner a administrar 100,000. No, nuestra capacidad para administrar 100,000 está bloqueada. Dios bendice la diligencia del que se prepara y se mueve con los que tienen hoy listos en la mano, están dispuestos de moverse.
Entonces, tenemos que estarnos preparando. Y la siguiente cosa que quiero hablar es acerca de cómo ampliar nuestro contenedor. Porque sabemos que les dio Dios conforme a su capacidad, pero ahora, ¿cómo crecemos nuestra capacidad? La capacidad no es un destino fijo. Digo, aprendí a hacer eso y ahí me quedé. Sino que es algo que continuamente va creciendo si dejamos que Dios opere en nuestra vida. Si sentimos que nuestra capacidad actual es pequeña, no debemos de quejarnos con Dios. Debemos de trabajar en ensanchar nuestra vasija a través de estas 3 disciplinas bíblicas, ¿no? El primero es por medio de la fidelidad en lo oculto y pequeño. Por medio de la fidelidad en lo oculto y lo pequeño. A veces hay cosas muy simples, en el que algo necesita barrerse o algo necesita moverse o esa basura no cayó en el bote, lo voy a meter. No hay que pensar que Dios no ve esas acciones. Él las ve. Todas esas cosas son el poder aprender a ver las necesidades y hacerlas. Si alguien siempre te tiene que decir que barras o que recojas la basura o que te muevas, tu capacidad está limitada a que tengas a alguien, un capataz por atrás, moviéndote. Y Dios quiere que nosotros tengamos un deseo de servirle. Significa de hacer las cosas, no nada más esperar a que alguien nos diga. ¿No? Versículo 21 dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Significa que tenemos que ser fieles en las cosas pequeñas para que Él nos pueda dar las cosas grandes. Amén. ¿Cómo crecen los músculos? La panza sabemos, le metemos comida y no hacemos nada y crece solo, ¿no? Pero ¿cómo crecen los músculos? Tenemos que someterlos a resistencia, ¿no? A esfuerzo constante. De hecho, el músculo crece más cuando llega a su punto casi de rotura y se estira y vuelve a cicatrizar y crece. Así es como un músculo crece. Crece al punto de romperse. Llega al punto de romperse y uno descansa y sana y eso hace que crezca el músculo. Si somos fieles barriendo el altar, tal vez cuidando a los 3, 4 niños, o cantando, aunque solo seamos poquitos, preparando nuestra voz, preparando nuestra habilidad de tocar, ¿no? Preparando la escuelita, lo que le vamos a enseñar. Sabiendo cómo barrer bien, no barrer a lo loco, ¿no? Echar agüita para que no haya polvo, ¿no? Siendo fiel en lo poco. Cuando hacemos eso, cuando somos fieles, ahí estamos estirando nuestro músculo, ¿no? Hablaba con alguna de las señoritas, ¿no? de que tocan aquí la música. Digo que necesitan estirarse un poquito más todavía porque llevan 20 años tocando con las notas y lo pueden hacer, pero requiere estirarse, ¿no? Siempre
Le doy las felicidades a Javi porque ella se estira sola a veces. Está buscándolo, ¿no? Ahora veo a Lía también a veces en la noche viendo y con la guitarra, viendo cómo hacerle, ¿no? Están trabajando en estirar su habilidad, en crecer su habilidad. No nada más debemos estar haciendo lo que nos toca. Si nada más hacemos lo que nos toca siempre, no estamos estirándonos para poder crecer en las cosas que nos pueden tocar. Tenemos que estar buscando cómo crecer siempre. La fidelidad en lo pequeño es la llave legal que mueve el reino de Dios a darnos más. El reino de Dios es un reino. En un reino hay leyes, hay orden. Y uno de los órdenes es que si eres fiel en lo poco, Él da más. Entonces no podemos esperar más si no somos fieles en lo poco, ¿no? Entonces, si somos fieles en lo poco, por ley nos va a dar más. ¿Ven? Necesitamos aprender que estamos en un reino que tiene orden. Y cuando seguimos el orden, cosechamos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Es como, hay algunas iglesias donde ya no hablan del diezmo. Dicen, pues ya no estamos en el Viejo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. ¿No? Y quizás es verdad, pero la Biblia dice que nunca iba a desaparecer esa ley, que Jesús vino a cumplirla y que iba a existir hasta al fin. Y hay una bendición, que cuando uno da su diezmo, hay una promesa que Él va a hacer otra cosa. No dice, pruébame en esto. Y Él va a cerrar la boca del devorador. ¿No? Lo dice en Malaquías. Entonces, necesitamos leer la palabra para saber cuáles son las promesas, y junto con la promesa siempre viene cómo obtenerla, ¿no? Queremos que Dios nos provee de todas las cosas. Primeramente pon a su reino y su justicia, ¿no? La segunda cosa es por medio de la instrucción y el aprendizaje activo para poder crecer nuestra capacidad, nuestro contenedor, ¿no? Para que te quepa más, tienes que saber más. Decía Carlos ahorita que le llegó la oportunidad de repente, ¿no? Y que escuchó el miedo en su mente, pero ahora necesita empezar a escuchar que el corazón, donde el Espíritu Santo vive adentro de él y ya lo ha preparado para el momento en el que se le da la oportunidad. ¿Amén? ¿Verdad? Bueno. Y cada uno de nosotros, Dios nos da oportunidades diarias de hacer diferentes cosas, de avanzar en diferentes cosas. Pero tenemos que empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo y no la mente, porque a veces la mente nos dice todas las razones por las cuales no lo podemos hacer. Pero el Espíritu Santo es el que nos va a dirigir y nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Cuando me casé no estaba preparado para estar casado, porque nunca estaba casado. Entonces, ¿cómo voy a estar preparado para algo que nunca he experimentado? Teniendo hijos, no estaba yo preparado para tener hijos y saber todas las cosas que se necesitan saber para tener hijos. Pero ahora con el tercero ya más o menos todo ya va fluyendo, ¿no? Pero el pobre del primero que tuvimos que experimentar y que callar, y todo eso, ¿no? El primero es el que recibe todos
los experimentos. Ya llega la segunda y es, fácil. Con otras familias que tienen 16, 9, ¿no? Nuestra habilidad de aprender es como ensanchamos nuestro recipiente, nuestra capacidad. Necesitamos dejarnos discipular y pastorear. Es como yo trabajo con Dani y Ana en sus finanzas, ¿no? Y aunque hay personas que llevan más tiempo, tienen menos porque no buscan activamente ser pastoreados en esa área. Y ellos han sido fieles y diligentes, aunque a veces ha sido, ¿no? Pero casi siempre regresan, lo vamos a hacer, ¿no? Y Dios los ha bendecido. Y tienen más que suficiente, porque Dios es el que lo prospera. Cuando nosotros buscamos ser pastoreados o ser discipulados en esas áreas. Nos hablaba el pastor la semana pasada de que los pastores son como madres espirituales que nos corrigen y nos alimentan. No podemos pedirle a Dios que nos use en un ministerio grande si no pasamos tiempo leyendo la Biblia o no pasamos tiempo ayudando a la persona que está a nuestro lado. Esa capacidad va creciendo conforme vamos siendo fieles en lo poco. Amén. No debemos de pedirle a Dios un negocio grande si no aprendemos en los principios básicos. No aprendemos la honradez, la administración. Tenemos que pedirle a Dios que Él ensanche nuestra mente, nuestro corazón, mediante la instrucción de la palabra y el consejo y la dirección de nuestros supervisores, de nuestros pastores, de nuestros encargados. Amén. Y la tercera forma para poder crecer nuestro recipiente es por medio de la prueba y el quebrantamiento. El barro tiene que pasar por fuego para poder contener agua sin deshacerse. Las pruebas de la vida, las dificultades económicas, las crisis familiares, los momentos en el que uno se sienta en el desierto, no vienen a destruirnos si estamos en Dios. Porque la palabra dice que Dios todo lo ocupa para el bien de los que le aman y conforme a su propósito están caminando. Entonces, si amamos a Dios y estamos caminando en su propósito, aunque vengan momentos difíciles, momentos donde parece que no nos podemos levantar de esta, Él es fiel para usarlo para nuestro crecimiento. Cuando pasan las pruebas es cuando empieza el estiramiento de nuestro contenedor, de nuestra capacidad. Amén. Una persona que ha llorado, que ha pasado necesidad y que ha visto la mano de Dios proveer, tiene una capacidad de fe 1000 veces mayor a alguien que siempre recibe lo que pide. Si tú siempre tienes todo lo que necesitas, ¿cuánta fe tienes? ¿No? Yo lo vi, ya sé que he contado esta historia miles de millones de veces, pero es como un momento clave en mi vida donde yo estaba tratando de proveer y Dios me dijo, así no. Y yo tuve que decirle, está bien, pero me peleé un rato con Dios y por fin le dije, está bien. Y le dije que Él era el que tenía que proveer. Yo iba a obedecer.
Y le di las gracias a una empresa que me iba a dar un trabajo muy bueno. Me iban a pagar $2,000 a la semana, 3 meses de vacaciones pagadas, en cualquier destino del mundo donde quería, donde ellos tenían sus botes ¿no? No tenía que pagar impuestos porque iba a ser en alta mar, entonces no había gobierno a quien pagarle. Era un trabajo muy, muy, muy bueno, ¿no? Pero Dios me dijo que no. Y en el momento no tenía trabajo, estaba durmiendo en el sillón de unos amigos y llevaba 6 meses durmiéndome en los sillones de unos amigos. Un amigo por acá, y luego me iba y un amigo por acá y un amigo por allá, ¿no? Y por fin le dije a Dios, está bien, no lo voy a hacer, pero tú te encargas. Y de ahí Dios se encargó. Le di media vuelta al mundo sin pagar ni un peso, ¿no? Dios proveyó en cada punto las necesidades que tuve. Dos o 3 días después de que le dije, bien, está bien, Dios, no voy a ir, y les di las gracias a la empresa, me hablaron de la Ciudad de México, si podía ir a mezclar la conferencia nacional de Amistad, la iglesia Amistad cristiana de la Ciudad de México, ¿no? Y llegando, yo pensaba, vamos a llegar, vamos a acomodar sonido, pum, 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 pum. No, llegando, pues me llevaron primero una semana de vacaciones a Acapulco. Todo pagado, comida, todo. Y fuimos a pescar, fuimos a bucear, no pagué nada. Y de ahí hicimos la conferencia y no les pedí nada por hacerlo. Y terminando, aparte de que me llevaron de vacaciones por una semana, me dio un señor un sobre y tenía 10,000 pesos. Nunca había visto 10,000 pesos, ¿no? Y luego llegó el hijo del pastor y me dio un iPhone. Y luego llegó el pastor y me dijo, ¿a dónde quieres ir? Porque solo me habían comprado un boleto de venida. Le digo, pues quiero un boleto que me lleve a Canadá y luego de ahí me lleve a Inglaterra. Ah, está bien, perfecto. Y me lo compraron. ¿No? Entonces el pueblo, México, Canadá, Canadá, Inglaterra, Inglaterra, México, ¿no? Entonces fui a Canadá, visité a la familia y de ahí fui a Inglaterra a la boda de una amiga, unos amigos de allá que los conocía en Australia. Tuve la oportunidad de trabajar en Hillsong, en Londres. Trabajé también en el estudio de delirios por una semana. Y en mi viaje, cuando paré en Canadá, hablé con una persona que no había visto en 10 años y le expliqué lo que yo hacía. Y cuando estaba en Inglaterra, ya terminando mi tiempo, así ya tenía días para poder agarrar el vuelo de vuelta a México, que me habla, me dice, oye, hay unos misioneros en Tanzania que necesitan un ingeniero y no tienen suficiente dinero para volar a alguien de Los Ángeles hasta África, y pues tú ya estás a medio camino, entonces pueden volar a África. Y yo le dije, sí. Yo dije, sí. No tengo para pagar mis gastos, pero si me vuelan y me pagan la comida y me dan un lugar donde dormir, yo voy. Y sí, y fui. Llegué a Kenia y tomé un autobús 8 horas a Tanzania. Y fue toda una aventura. Yo quería viajar, yo quería ver el mundo y quería hacer otras cosas. Y Dios lo proveyó. Pero porque confié en Él y sí fui fiel en lo poco. ¿No? Él fue el que hizo que todo pasara. Así es como uno ensancha su capacidad. Es fiel en lo poco, entonces Dios ayuda a que crezca. Fiel en lo poco y crece, fiel en lo poco y crece, fiel en lo poco y crece. ¿No? La tercera cosa es el enfoque del corazón. ¿En qué está enfocado nuestro corazón? ¿Estamos viendo a las personas o estamos viendo lo que Dios quiere?
No, en Colosenses 3:23 nos habla algo muy importante y es un versículo que leo mucho con los niños. El siervo de un talento falló porque se comparó, ¿no? Vio que al otro le dieron 5 y se desanimó. Entonces le entró la flojera y mejor lo entierro, ¿no? Pero el secreto del reino no es la perfección, sino la intención con lo que hacemos las cosas. Dice Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, cuando Eliud te pide hacer algo, no lo hagas para Eliud, porque Eliud tiene defectos. Hazlo para Dios, ¿no? Si Rohani les pide hacer algo, no lo hagas para Rohani, porque todos sabemos que Rohani está en pleno desarrollo. Va a tener fallas, pero no lo hagas para él, hazlo para Dios. Si el pastor te pide hacer algo, no lo hagas para el pastor, hazlo para Dios. Y ve cómo Dios es fiel. Amén. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dios no te va a juzgar por el tamaño de tu talento, sino por la capacidad de tu entrega. Hace tiempo había otro varón que no hablamos mucho de él ya. Y una vez que hice un viaje con él a recoger una herramienta, estábamos hablando y me dice, es que tú siempre quieres que yo sea perfecto, que todo sea perfecto, ¿no? Es que eres muy perfeccionista, ¿no? Hablé con él y lo que le decía era, no es el que yo quiero que seas perfecto, sino que yo sé que tienes más capacidad, sé que tienes la capacidad de hacerlo bien, pero porque dejas que tus sentimientos o porque estás viendo a la otra persona, ¿no? Porque dijo, no, pues a veces no lo hago bien porque estoy molesto con la encargada en ese día, entonces no lo hago bien a propósito porque ella va a quedar mal, ¿no? Digo, ese es el problema, la estás haciendo por esa persona y no la estás haciendo para Dios. Y si lo haces para Dios, Él es el que te recompensa, mientras si lo haces para la encargada en el momento, pues menos vas a recibir recompensa de la encargada porque sabe que lo hiciste mal cuando tenías la habilidad de hacerlo bien. ¿Amén? La calidad de nuestra entrega. Si lo que sabes hacer es dar una palabra de aliento, hazlo con la mejor capacidad que puedas. Si vas a limpiar, vas a cocinar, vas a manejar el carro, vas a compartir, hazlo a la mejor de tu capacidad, porque no lo estás haciendo para el que te puso a hacerlo, lo estás haciendo para Dios. Hazlo como si Jesús fuera el que te lo estaba dando de encargado. Hazlo como si Jesús estuviera sentado ahí en primera fila, viendo cómo lo haces. No estamos buscando aplausos del hombre, sino que cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, de todo corazón, buscando hacer lo mejor que podamos para Él, le ponemos una sonrisa a Dios en la cara. Yo sé que cuando David hace algo, y lo hace lo mejor que puede,
me hace feliz como padre, ¿no? Porque veo su esfuerzo y veo que lo hizo, ¿no? Lo hizo a lo mejor que podía. Igual nuestro Padre Celestial, cuando nosotros le damos todo y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos para Él, le pone una sonrisa en la cara. También tenemos que tener el filtro de David. ¿Cuál era el filtro? No David mi hijo, David es de la Biblia. ¿Cuál era el filtro que tenía David? No lo vemos en Primera de Crónicas 21-24. David iba a ofrecer un sacrificio. Dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré para su justo precio, porque se lo iba a regalar para que él lo ofreciera como sacrificio. Y dijo, no, yo no voy a dar nada que no me cueste, dice, ¿no? ¿Qué dice ahí? Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Si no nos cuesta, si algo no cuesta, ¿tiene mucho valor? ¿No? Sabemos que Dios nos dio un regalo, el regalo de poder ser adoptados en su familia de nuevo. ¿Y cuál fue el costo? Aunque es un regalo para ti, sabemos cuál fue el costo. ¿Cuál fue el costo? Aunque el regalo es gratuito para nosotros, el costo fue el sacrificio de su hijo morir en la cruz. Fue un costo muy alto. Para todos los que son padres aquí, no sé si estaríamos dispuestos a pagar ese precio, ¿no? Yo moriría antes de dejar que maten a mis hijos, ¿no? Pero Dios, sabiendo que ese era el precio para poder volvernos a tener a nosotros como hijos, adoptados de vuelta en la familia, estaba dispuesto él de pagar ese precio. Y así como David lo dice aquí, ¿no? Yo no le voy a dar un sacrificio que no me cueste. Significa que si yo vengo a participar en la alabanza, no vengo a dar lo menos que puedo dar, sino que voy a dar algo que me cueste. Significa que voy a ensayar, voy a aprender, voy a practicar, voy a tratar de ensancharme. Si me toca estar en la panadería, no voy a ir nada más como voy todos los días, sino que voy a ir con una mentalidad de crecer. He buscado más información, quiero crecer, quiero mejorar, quiero hacerlo bien, ¿no? Si somos meseros en el restaurante, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo animar a la persona de animar a otras personas de venir? No nada más, tenemos tortas, tacos, tostadas, tenga, llévele. Como ahí los de la esquina, ¿no? ¿Qué va a llevar, joven? Tenemos tostadas, tortas, pizzas, ¿no? Pedimos la sabiduría de Dios que nos dé, porque Dios sabe lo que está en el corazón de esa persona, ¿no? Sabe que se le está antojando. Y si usamos esa conexión que tenemos con el Espíritu Santo, el que sabe todo, Él nos puede revelar qué es lo que quiere esa persona. Tal vez no nos dice, quiere una hamburguesa. Tal vez no nos diga eso, pero nos anima de buscar algo que tenemos que pueda animarlo a quererlo. Pero tenemos que confiar en Dios, que Él va a trabajar a través de nosotros. Tenemos que tomar un riesgo, ¿no? Multiplicar nuestros talentos nos va a costar. A veces le digo a mi papá que ya no quiero saber más cosas. Me frustro. Porque luego me hablan a mí para arreglar todo. Que la luz, que la plomería, que el carro, que ¿no? Pero Dios me dio la capacidad de seguir creciendo y voy a seguir creciendo. Y conforme más voy creciendo, más responsabilidad me da. Como le dijeron a Spider-Man. Con gran capacidad viene gran responsabilidad. Y cada uno de nosotros nos ha dado Dios una capacidad y con esa capacidad viene una responsabilidad. Y tenemos que ser fieles, no nada más ver la persona que Dios puso sobre nosotros, sino lo hacemos para
para Dios. Amén. A veces nos va a costar vencer el sueño. Dice que el Espíritu Santo dirigió mi mirada hacia acá. Nos va a costar vencer el sueño. Nos va a costar vencer la pena. Nos va a costar darle permiso a Dios de usar nuestra boca. Si tu servicio a Dios no te cuesta o no requiere sacrificio, incomodidad y fe, entonces entonces le estamos dando las obras a Dios. Las obras de nuestra capacidad. No debemos de ofrecerle a Dios algo que no nos cueste. Tiene que costarnos, tiene que ser algo, es un sacrificio, tiene que ser de fe. Amén. Y quiero terminar con esto, dice, no debemos de ser como Esaú. Hablaba en el principio de Esaú, como él tenía la primogenitura, pero por tener hambre, lo regaló todo por un platito de lentejas. Por un momento de debilidad, por un momento de inestabilidad emocional, por un momento donde estábamos pasando tal vez dolor, menospreciamos la bendición que Dios nos dio. Sí. Y perdemos la bendición. No debemos de ser como el siervo inútil que enterró lo que Dios le había dado. Por miedo, por juicio, por lo que sea. ¿Qué pasó con ese siervo? Fue entregado a las tinieblas y perdió todo lo que tenía. ¿Y quién recibió lo que él tenía? Dios se lo dio al que tenía más. Dios se lo dio al fiel. Entonces debemos de buscar siempre ser fieles. Fieles en lo poco y Dios nos va a dar más. Amén.